La ciudad de Río Blanco, Veracruz, tiene sus orígenes en el poblado de Tenango, un pueblo muy antiguo que al conmemorarse la independencia constituyó una municipalidad. El 5 de junio de 1826 se declaró que Uiluapan, Tenango y Nogales deberían formar un solo municipio. Sin embargo, en noviembre de 1859, el ministro de Gobernación informó al gobernador del estado de Veracruz que por instrucciones del presidente de la República, los municipios tendrían que separarse nuevamente. En 1899 la cabecera de Tenango se estableció en Río Blanco y el municipio tomó el nombre de Tenango de Río Blanco. En 1910 se elevó a categoría de villa y en 1967, contando ya con un escudo aprobado un año antes, Río Blanco se decretó ciudad. Los antecedentes de la fábrica de Río Blanco están en la industrialización que se empieza a dar en México tras el movimiento de independencia. Básicamente con un gran personaje que tenía la visión europea, por supuesto, porque había estudiado en Europa, que es don Lucas Alamán, que fue ministro de Fomento del gobierno de México, ¿no? Lucas Alamán no solamente fomentó, mediante un banco de fomento, todo lo que es la industrialización mexicana en la década de 1830, sino que además él mismo fundó algunas fábricas. Fundó, de hecho, la primera fábrica textil del estado de Veracruz en el año de 1837 en la región de Orizaba. Esta fábrica se llamó Cocolapan y todavía existen algunas de las instalaciones de esta fábrica en la ciudad de Orizaba. Después de Cocolapan iba a aparecer otra fábrica que se llamó Cerritos. Este ya fue como unos 50 años después, hacia 1880. Y la tercera fábrica iba a ser sin duda la mayor de todas, la más importante, y ya iba a conformar parte de un consorcio en el cual los principales accionistas eran de origen francés. ¿Sí? Estaban los señores Olivier, los señores Ebrard y había otros más. La fábrica de Río Blanco abrió sus puertas con maquinaria que operaba por medio de energía mecánica. El río se usaba como fuente de energía para hacer funcionar los diversos mecanismos y engranes. Con el tiempo, la modernidad permitió crear energía eléctrica y renovar la maquinaria. En esa época, la fuerza motriz de la planta se llevaba a cabo por energía mecánica generada por agua. Todos los telares se movían con un solo sistema de energía mecánica que la daban las turbinas, que ahora fueron, bueno, ahora no, en el año de 1920 aproximadamente, 1915, se cambiaron por turbinas de energía eléctrica. Cambiaron de energía motriz a energía eléctrica. A nivel nacional e internacional se estaban gestando movimientos de obreros inconformes de los abusos y maltratos de los patrones, las jornadas laborales, las tiendas de raya y el trabajo de los menores de edad, entre muchos otros. Es en la zona de Orizaba donde se dan organizaciones importantes de obreros y donde se gesta principalmente el sindicalismo en México. Este no era un problema local exclusivo de aquí, era un movimiento ya de inconformidad general por cómo se estaban dando las condiciones de trabajo, ¿sí? Podemos citar muchos casos, el de Puebla, los mártires de Chicago, Cananea, que también es emblemático para nuestra revolución, ¿sí? Aquí en la fábrica, en Sidosa, ¿sí? Impactó por una preocupación en el consejo, pero no impactó en la actividad directa de la fábrica. Parece ser que eran muy duras las condiciones de trabajo, o como las podemos ver hoy en día, pero podríamos pensar, jamás hubiéramos trabajado hoy en día de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, con una hora para comer, ¿no? Intermedia. Entonces, jamás hubiéramos trabajado en esta época así. Eran 13 horas de trabajo por jornada, incluyendo los sábados. Entonces, claro que eran duras, las vemos duras a través de nuestra época, pero hay que ver qué tan duras eran para la gente que vivía en esa época. Y por eso, pues yo te sugerí hace rato leer una frase del norteamericano John Kenneth Turner, quien visita la fábrica en el año de 1907. Turner escribió lo siguiente, te lo voy a leer. Dice textualmente: si se hacen largas 13 horas diarias desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m., cuando se trabaja al aire libre y a la luz del sol, esas mismas 13 horas
entre el estruendo de la maquinaria, en un ambiente cargado de pelusa y respirando el aire envenenado de las salas de tinte, qué largas deben de parecer. Esta frase yo creo que resume muy bien las condiciones de trabajo, ¿no? Esas 13 horas allá adentro. Claro, las condiciones de trabajo se van a ir mejorando paulatinamente, pero estas eran las condiciones de trabajo no nada más en Río Blanco, sino en las fábricas textiles de todo el mundo en ese momento. O sea, también hay que verlo en ese contexto, ¿no? La fábrica textil de Río Blanco sufría, como en casi todo el país, de discriminación en materia laboral y salarial. Los trabajadores de los puestos de mando y los sueldos más altos eran para extranjeros. De hecho, esta es una política de fomento industrial de Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz tiene gran éxito en sus políticas de modernización de México. Él cree que los que van a modernizar a México no son los propios mexicanos. Es un poco la idea de don Porfirio. Van a ser los extranjeros y sobre todo los europeos y los franceses en especial. Porfirio Díaz es muy francófilo, ¿no? Pues, de hecho, cuando se exilia en París, ¿no? Y muere en París. Entonces, y sigue enterrado en París. Pero Porfirio Díaz es muy francófilo y quiere fomentar ese crecimiento de México. Y no es un crecimiento que espera que esté basado no es un movimiento que espera que esté basado en los propios mexicanos. Él no confía en que los mexicanos puedan llevar a cabo esto. Entonces, incluso tiene una idea de que la población mexicana puede ser eventualmente sustituida por la población que está llegando de Europa, pues es una idea un poquito racista, pero además es una idea que está funcionando en todo el mundo en ese momento. Los científicos de esa época hablan de los pueblos civilizados y los pueblos bárbaros. Hay que acordarse que los movimientos antropológicos ya están hablando de esa superioridad de los pueblos europeos civilizados. El concepto viene de que había empleados o trabajadores que según el oficio que hacían o en el mismo oficio, ¿sí? Tenían jerarquías, ¿sí? Un mecánico de tercera no podía hacer lo que un mecánico de primera, pero era la forma de clasificar el trabajo en ese momento. A lo mejor ahorita el mecánico primera era el supervisor de mecánicos, ¿sí? A lo mejor dentro de 100 años nos van a decir es que les tenían un capataz encima, ¿no? Porque era el supervisor. No hemos encontrado nada que lo defina así. A lo mejor la gente o los empleados extranjeros sí tendrían un mejor sueldo, pero marcadamente mayor, ¿sí? A lo mejor eso sí podría establecer una diferencia, ¿sí? De sueldos, ¿sí? Pero como en toda empresa que tiene inversión extranjera, los que vienen de fuera ganan muchísimo más que cualquiera de los que somos de aquí del país, ¿sí? Eso pudiera ser de primera y segunda que la gente lo califica así, pero de que por alguna condición de raza, religión o lo que sea, fueran de primera y segunda, no lo hemos localizado. Sí hemos visto que a los empleados de origen extranjero o familiares de los dueños se les pagaba más. Bueno, en listas de raya encontramos los salarios de obreros, pero aparte tenemos documentos que vienen los salarios de los empleados de confianza. Por ejemplo, podríamos ver que un obrero normalmente ganaba a principios de este siglo, del siglo pasado, ganaba $1, por así decirlo, ¿no? En cambio, el encargado o el empleado de confianza, que podía ganar hasta 350 pesos, ¿no? A la semana, porque, por ejemplo, los sueldos son por semana, tanto de confianza como de obreros, pero sí era mucha la diferencia. Y bueno, también hay documentos donde nos dicen, por ejemplo, X ingeniero que viene, le van a pagar, por ejemplo, 1,200, ¿no? Pero ahí le descuentan tanto el transporte por ejemplo, de Nueva Orleans a Estados Unidos, luego de Estados Unidos acá, si viene con su esposa, si viene con hijos o si viene todos los gastos de maletas, todo eso se lo empiezan a descontar, viene a lo mejor yéndose con 300 pesos y eso. Pero yo creo que en ese tiempo, pues yo creo que sí les convenía porque venían muchos extranjeros a trabajar temporadas y se iban. Y de esos documentos sí hay varios documentos que nos dan nombres, gastos, sueldos y con cuánto más o menos se iban.
Por supuesto, la primera huelga se da 4 años después de fundada la fábrica. Ahí ya empieza la primera confrontación entre los trabajadores y los patrones en Río Blanco. Esto estamos hablando de 1896, 10 años antes del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, están bajando las personas de todas estas partes y es un experimento social sumamente interesante el que se va a dar en Río Blanco a nivel mundial. La fábrica de Río Blanco fue una fábrica que creció y se posicionó como la más grande de México y América Latina. Sus productos eran de gran calidad y sus instalaciones permitían cuantiosas cantidades de producto y espacios de trabajo. Si no recuerdo mal, cuando se abre la fábrica, su primera plantilla de trabajadores era de alrededor de 5,000 trabajadores y llegó a tener en el momento de más alta producción 12,000 trabajadores. Sin embargo, las constantes huelgas nacionales, el descontento de los trabajadores y el laudo del presidente Porfirio Díaz en enero de 1907 ocasionaron el terrible suceso del 7 de enero, conocido mundialmente como la huelga del 7 de enero de Río Blanco. Cuando el movimiento de 1906-1907, ya hay fábricas cerradas en Puebla, porque no es un movimiento local, es un movimiento que ya se está haciendo a nivel nacional. De allí el temor de Porfirio Díaz de que esto se propague. Por eso, y de ahí también el grado de represión que imprimen sobre Río Blanco, ¿no? El Gran Círculo de Obreros Libres peleaba. Es más, editó unas cláusulas en las cuales estaban protegiendo ya al trabajador. Ellos estaban muy emocionados porque pues pensaban que Porfirio Díaz los iba a apoyar. ¿Y cuál fue la resolución del general, ¿no? De darle todo el apoyo a la parte empresarial, decretando que pues, los trabajadores tenían que entrar a laborar. Entonces los reúnen en el, si más no recuerdo, en el Teatro Gorostiza, allá en Orizaba, donde les leen toda el pliego que Porfirio Díaz edita, en los cuales pues todos están inconformes. A Porfirio Díaz, quien hace un laudo en el que se acepta que todos los obreros vuelvan a su trabajo de ambas fábricas, pero no hay ninguna de las modificaciones de las ventajas que ellos querían en su petición. Entre estas estaba la de no trabajar 12 horas o más, sino solamente 8 horas, la de tener servicio médico, la de no tener paga a través de la tienda de raya, que no se empleara a menores y a niños, y que a las mujeres no se les diera un salario inferior, en fin, todo aquello que al final de cuentas, y esto es muy interesante, las propuestas de los obreros que venían a ser totalmente magonistas, nos dan precisamente los principios de nuestra Constitución del 17. Entonces los obreros, pues claro que están inconformes porque además de que no se les concedía ninguna de las peticiones, se les prohibía recibir familiares y amigos en sus casas y a los intendentes de la fábrica de Río Blanco se les facultaba para requisar los libros que leían, es decir, había unos libros prohibidos que no podían tener los obreros. Entonces, pues esta situación era muy desfavorable para ellos y no aceptaban entonces las condiciones que Porfirio Díaz les había concedido, digamos, pues pasaban hambres, ¿no? Porque no se resolvía aquello, y entonces hicieron peticiones a la fábrica que les dieran alimentos en la tienda de raya. Ese almacén general, hasta donde sabemos, no era de la fábrica, ¿sí?
que muchas de lo que se fabricaba aquí en las instalaciones de Sidosa, ahí se vendían, pero tela, bramantes, muchas cosas, sí se vendían ahí, ¿sí? La fábrica no tenía nada que ver directamente con ese almacén. Sí parece ser, eso la maestra Olivia nos puede dar más luz al respecto, que el gerente o dueño de ese almacén sí tenía alguna relación porque alguno de los empleados, altos empleados de aquí de la fábrica, era su hermano o su primo, ¿sí? Entonces, no era exactamente una tienda de raya, que a lo mejor sí tenía el efecto de una tienda de raya de que eran los precios muy altos y que esa era la inconformidad primera, sí cierto, y el movimiento fue en contra de ese almacén. Todavía hay documentos de cómo es el dueño de la tienda, que era Garcín, un hermano de un empresario, de un accionista, ese le daban cheques de los que le debían. Entonces ahí sí vienen de, no recuerdo bien el nombre de Garcín porque eran dos, el accionista y el de las tiendas. Ya hay varios círculos de obreros que se están formando antes de este movimiento, que tienen una inspiración totalmente floresmagonista, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué pasa finalmente? Pues lo que pasa finalmente es que ya se está gestando una huelga en 1906 y Porfirio Díaz ordena que se cierren las fábricas el día previo a Navidad, el 24 de diciembre de 1906. Ordena que se cierren las fábricas y los empresarios pues, cumplen muy bien con esto y un día antes de Navidad cierran la fábrica y despiden a los obreros. No los despiden, que los manden, que los corran, ¿no? Sino que les dicen, ¿saben qué? Que pues, vamos a cerrar la fábrica durante unos días y váyanse a sus casas. Ellos saben que los días que estén fuera no se los van a pagar, por supuesto. Entonces, se retiran a sus casas, pero desgraciadamente las condiciones de vida por la tienda de raya, prácticamente ellos vivían al día. En cuanto les pagaban, ya tenían una deuda con la tienda de raya y nada más recogían sus alimentos o las cosas que compraban. Algunos de ellos sí han podido comprar, por ejemplo, máquinas de coser. Esto es muy importante para las señoras. Tener una máquina de coser en su casa era básico porque con esa máquina hacían la ropa de su familia, ¿no? Entonces tenían máquinas de coser, tenían algunas otras cosas. Lo más valioso, por supuesto, eran que yo creo que las máquinas de coser. Algunos obreros tenían también armas, ¿no? Por supuesto, tenían pistolas o tenían rifles. Pero con estos días que se empieza a cerrar la fábrica para Año Nuevo, ya tienen muchísimas necesidades. La tienda de raya no solamente funciona como tienda, sino que también funciona como empeño. Entonces ellos llegaron a empeñar, había tiendas de empeño, era tienda de raya y empeño, el mismo dueño operaba ambas cosas, ¿no? Entonces había otras casas de empeño en Orizaba, entonces llevaron a empeñar las cosas más valiosas que tenían ya para Año Nuevo. Pero para Reyes prácticamente habían empeñado todo. Cuando el 7 de enero por la mañana deciden los dueños ya reabrir la fábrica y volver a sonar el silbato, porque el silbato lo que sonaba, lo que llamaba a los obreros a trabajar todos los días a las 5:30 de la mañana. Cuentan la historia que a los que entraban les gritaban esquiroles, ¿no? Entonces, inclusive les aventaban tortillas duras porque decían que para que no se murieran de hambre. Y entonces hicieron peticiones a la fábrica que les dieran alimentos en la tienda de raya y la tienda de raya pues se opuso. Entonces hay un incidente de que un obrero es asesinado por el encargado de la tienda de raya y esto pues hace que los trabajadores hambrientos y disgustados empiecen a asaltar la tienda de raya, ¿no? Una mujer lanza una piedra y posteriormente pues hay un saqueo, obviamente, ¿no? De todas las mercancías. Y esto es pues el inicio de la represión. Inmediatamente Porfirio Díaz manda a su secretario de guerra a reprimir y utilizando pues las armas que tenía la policía, incluidas las ametralladoras, pues hacen una masacre entre
los trabajadores, ¿no? Incluidos mujeres y niños, ¿no? Y fue cuando ahí sí sale el ejército de la fábrica, porque aquí se estaba acantonado el ejército. Abren las puertas, sale el ejército y sucede todo lo que se había, después de que ya había intervenido la fuerza local. Entonces el Carlos Herrera, que era el más maligno, pues empieza a matar gente aquí en Río Blanco. Ahí es donde pues se vienen caminando rumbo a Nogales, a Santa Rosa, y aquí es donde acribillan a muchos trabajadores. Cuenta la misma historia que doña Lucrecia Toriz es la encargada de quemar la tienda de raya de Víctor Garcín, el español, pero a través de ese movimiento ella se encamina a quemar la tienda de raya del Fénix aquí en Nogales, y así se va hasta Santa Rosa. En ese entonces dicen que Porfirio Díaz mandó a callarlos, o sea a callarlos, ¿no? Que, ¿cómo le dicen? A los alborotadores, aplacar a los alborotadores. Entonces vino el ejército y a los grupos que encontró los fusilaba, los mataba. En ese lugar está Lucrecia Toriz con otras mujeres que han iniciado la revuelta y que han seguido a los hombres. Los hombres ya se fueron, pero ellas están todavía en Nogales. Allí Lucrecia Toriz se enfrenta al capitán del 13º Batallón, ¿verdad? Lo enfrenta y él la hiere con su sable. Y ella queda tirada en el suelo. No se muere, por supuesto. Lucrecia Toriz va a vivir muchos años más. Todavía la conocieron muchos de mis amigos. Yo no la conocí, pero la conocieron muchos de mis amigos. Ella murió ya grande. Lucrecia Toriz se hace un símbolo, ¿verdad?, realmente de la revuelta, y un símbolo del papel de las mujeres en esta revuelta. Si nosotros, bueno, ya después si seguirán los soldados al resto de los obreros hasta Santa Rosa, allí los van a reprimir y allí va a terminar la revuelta, cuando todos huyen hacia los cerros y esconderse en donde pueden, ¿verdad?, para no ser muertos. Más de 1,500 va a haber desaparecidos, cuando 3 días después se abre la fábrica, otra vez, porque se abre al tercer día se abre la fábrica, y de los 7,000 trabajadores va a haber 5,500 que llegan y 1,500 que no llegan. Los 1,500 que no llegan es por 2 razones: o están muertos, o están heridos, escondidos, o han huido de la región. Entonces hablamos de 1,500. Nunca se va a saber cuántos muertos hubo. Yo creo que eso no se va a saber nunca. Muchos hubo inhumaciones clandestinas incluso para que no los vieran. Hubo otros que se quedaron en los cerros, porque hasta los cerros los persiguieron. Los cerros son bastante escarpados en esa zona, entonces también hay muchos lugares donde se escondieran. Muchos otros no regresaron nunca a sus casas. Entonces lo cierto es que más de 1,500 no entraron a trabajar, lo cual quiere decir que ahí hubo una cantidad significativa de muertos, no sabemos cuántos. Y entonces, bueno, toda esta gente muerta la conducen a Veracruz en unas plataformas de ferrocarril. Se dice que para arrojarlas al mar, ¿no?, y que se la coman los tiburones. De eso no estoy bien sabedor, pero lo que sí estoy sabedor que hubo una modernización, que trajeron telares, y no sé si haya salido a la opinión pública, haciendo excavaciones para fijar maquinaria, encontraron cadáveres. El movimiento de Río Blanco no debió de ser tan grave si se hubiera podido ver antes, ¿no?, cómo se estaba llevando a cabo.